En una pequeña aldea tailandesa, un niño de 3 años comienza a decir algo que nadie esperaba. Soy el Soy el maestro maestro Buakai, Buakai. afirmaba con una seguridad Soy el asombrosa, maestro como si hubiera vivido en otro Buakai. tiempo. Pero lo más inquietante es que Chanai Chumalai Wong, su nombre, tenía marcas en su cabeza, marcas que se asemejaban a heridas de bala, una en la parte posterior, otra sobre su ojo izquierdo. Un detalle inquietante que solo se revelaría más tarde como una Una prueba prueba extraña y extraña y escalofriante. escalofriante. ¿Era posible que este niño fuera la reencarnación de alguien asesinado años atrás? Una En los historia de próximos vidas minutos pasadas. descubrirás cómo una La muerte historia no es de el final, vidas sino el comienzo de un nuevo pasadas ciclo. En la desafió reencarnación, el alma todo lo encuentra que su eterno renacer. conocemos sobre la muerte y la reencarnación. Chennai nació en una tranquila aldea de Tailandia, rodeado por la naturaleza y una vida aparentemente sencilla. Desde que comenzó a hablar, comenzó a hacer afirmaciones desconcertantes. Decía con firmeza que su nombre no era Chanai, sino Buakai, un maestro de la región que había muerto muchos años antes. En ese momento, sus padres no sabían qué pensar. ¿Cómo podía un niño tan pequeño hablar con tal seguridad de un ¿Cómo hombre que podía un niño tan jamás pequeño había con tal conocido? seguridad? Algo sobre esto parecía no encajar, Algo pero sobre aún esto no parecía podían no encajar. comprender la magnitud de lo que estaban Buakai was known presenciando. for kindness Lo que and the beautiful parecía garden una she tended. simple She fantasía was Spanish infantil American. comenzó a Remember volverse the cada bicycle? vez más inquietante cuando el niño empezó a describir detalles de la vida del maestro Buakai. Hablaba de su bicicleta, de cómo solía recorrer el camino hacia la escuela, e incluso mencionó cómo había sido asesinado. Un disparo en la cabeza mientras montaba su bicicleta. Los padres de Chanai, preocupados y desconcertados, comenzaron a investigar. Fue entonces cuando comenzaron a descubrir detalles que confirmaban algo aterrador. El maestro Buakai había sido Mientras la efectivamente una sola jugó sobre una asesinado mesa, con la un joven hombre le disparo tomaba en la la cabeza con un cabeza, pie destacando tal pegamento como sobre el el niño había dicho. Las primeras señales verificables llegaron cuando Chanai empezó a hablar de la familia de Buakai. En más de una ocasión, mencionó nombres y detalles que solo alguien que hubiera estado cerca de la familia podría saber. ¿Cómo podría un This is how niño de Chennai 3 knew the años family. conocer estos detalles tan íntimos? This moment, La cosa together, se is what volvía matters aún most. más You're right, Chennai. We're so desconcertante grateful to have this cuando time. comenzó a reconocer a ¿Cómo los podría un niño de miembros de 3 la años conocer familia del estos detalles? maestro, algo que parecía imposible, ya que nunca había tenido contacto con ellos. Los padres de Chanai estaban atónitos, pero decidieron seguir adelante con sus investigaciones. Con el paso del tiempo, Chanai continuó Buakai's life was mostrando filled un with small, precious conocimiento moments that defined her profundo quiet sobre la strength. vida de Buakai, These marks y lo que era más desconcertante, sus marcas. Las dos cicatrices en su cabeza, una detrás de su cabeza y otra sobre su ojo izquierdo, no podían coincidían ser casualidad. sorprendentemente con las heridas de bala que Buakai había sufrido. No podía ser casualidad. Un niño de 3 años no puede fabricar estas coincidencias por sí mismo. La posibilidad de la ¿Podría ser reencarnación. este niño la reencarnación del maestro muerto? Something Los more padres de is Chanai happening. estaban comenzando a creer que algo más Algo estaba mucho más grande de lo ocurriendo, que podían algo imaginar. mucho más grande de lo que podían imaginar. El momento culminante ocurrió cuando Chanai fue llevado a la casa de la familia de Buakai. Al llegar, el niño comenzó a señalar objetos, describir el interior de la casa e incluso mencionó detalles personales que sorprendieron a todos. ¿Cómo podía un niño pequeño saber todo eso si no había estado allí antes? Los miembros de la familia, que inicialmente habían mostrado escepticismo, se quedaron perplejos al ver cómo el niño
reconocía con asombroso detalle todo lo que les rodeaba. No había manera de que Chanay hubiera podido obtener esa información por otros medios. La reacción de la familia de Buakai fue mixta. Algunos estaban convencidos de que este niño era realmente la reencarnación de su ser querido. Otros, sin embargo, eran más escépticos. La explicación más lógica para ellos era que el niño había escuchado historias o había tenido acceso a alguna información que le permitió hacer esas afirmaciones. Sin embargo, había un problema con esta teoría. Chanay nunca había conocido a la familia de Buakai antes de sus visiones. ¿Cómo explicaban ellos el conocimiento específico del niño sobre detalles tan personales e íntimos? Para los investigadores y escépticos que examinaron el caso, la historia de Chanay era desconcertante. Algunas explicaciones racionales, como la sugestión o la influencia externa, fueron consideradas, pero ninguna de ellas lograba explicar completamente el conocimiento profundo y exacto que el niño tenía sobre la vida de Buakai. Además, las marcas en su cabeza seguían siendo una prueba tangible que desafiaba las explicaciones más racionales. ¿Podía la reencarnación ser la única respuesta? ¿O tal vez había alguna otra explicación que aún no entendíamos? A medida que más personas conocieron la historia de Chanay, comenzaron a surgir más testimonios que sugerían que casos similares habían ocurrido en otras partes del mundo. Niños que afirmaban ser personas de vidas pasadas, con recuerdos de eventos específicos que nadie más podría haber conocido. Estos casos, aunque excepcionales, comenzaron a acumularse, dejando abierta la posibilidad de que la reencarnación fuera algo más que una creencia espiritual. Tal vez estaba más cerca de la realidad de lo que pensábamos. Los investigadores no pudieron llegar a una conclusión definitiva sobre el caso. Algunos insistieron en que se trataba de una coincidencia inexplicable, mientras que otros defendían la hipótesis de la reencarnación como la explicación más plausible. Lo que quedó claro fue que el caso de Chanay Chomalaiwong era uno de los más impactantes que se había documentado en mucho tiempo. La historia de un niño que parecía ser la reencarnación de un maestro asesinado no era algo que pudiera ser fácilmente explicado. Algunos escépticos sugirieron que el niño había sido influenciado por los relatos de los adultos, o incluso que sus padres habían ayudado a alimentar su creencia en la reencarnación. Sin embargo, la naturaleza específica de los detalles revelados por Chanay y sus marcas físicas seguían desafiando la lógica convencional. ¿Era posible que el alma de Buakai hubiera renacido en un niño tailandés? ¿O tal vez había algo más? Algo aún no comprendido por la ciencia, que explicaba este fenómeno inexplicable. Al final, el caso de Chanay nos deja una pregunta abierta. ¿Estamos simplemente viendo una extraña coincidencia o estamos ante una evidencia real de la reencarnación? Sin respuestas definitivas, la historia de Chanay y el maestro Buakai sigue siendo un misterio por resolver. Pero hay algo en este caso que nos deja una inquietante reflexión. ¿Y si nuestras vidas no terminan con la muerte? ¿Y si lo que conocemos como muerte es solo el comienzo de algo mucho más grande? Mientras tanto, en la pequeña aldea tailandesa, Chanay sigue creciendo,
llevando consigo la memoria de un hombre que nunca conoció, pero que parece haber sido parte de su vida en otra forma. Y con su historia deja una pregunta que sigue resonando. ¿Podemos confiar en nuestras percepciones de la realidad? ¿O hay algo más allá que aún no comprendemos?